repasando rápido, estaba el circuito de potencia, que era simplemente los contactores que para que el motor vaya para un lado o para el otro. En este caso, el ascensor es de 4 pisos. Simplemente era para ver si se podía hacer o no. Yo sentí que las conexiones estaban lo suficientemente simples como para que sea reproducible para muchos pisos. Entonces probé 4 y anda bien. Eh, una detalle es que saqué el pulsador de encendido, o sea, porque nos estaba pasando siempre que tocábamos pulsador de parada y después nos olvidábamos de tocar el de encendido y nos preguntábamos por qué no andaba, así que si se parás, para, pero después no hace falta tocar nada para que vuelva a encender, como que vuelva a encender solo. Eso básicamente quiere decir que en esta, que es la rama donde está la que pone en marcha todo este circuito de acá, que es este contactor de acá, se puede frenar, pero no hay nada, ningún pulsador para encenderla. O sea que mientras este pulsador no está apretado, esto se energiza. Habíamos quedado como que teníamos, bueno, piso 1, 2, 3 y 4, los pisos 2 y 3 teníamos que resolver si se llegaba subiendo o si se llegaba bajando, dependiendo de si estábamos arriba o abajo del piso. Y el tema era cómo memorizábamos eso eh, de alguna forma más o menos coherente, simple, y en este caso es este circuito de acá, que ahora lo explico bien. Vamos a darle play un poco al coso. Bueno, como ven ya está en marcha, o sea, se cierra automáticamente esto. En este caso, por cómo lo hice yo, tenemos un sensor en el primero, segundo, tercer y cuarto piso que si estamos en el primero, como que nos abre todo este circuito y no nos dejaría apretar nada del primero, que tiene sentido como diciendo, bueno, si ya estás en el primero no va a pasar nada si tocas en el primero, y lo mismo para los demás pisos. Eso vendría a ser el sensor este de acá. Están los pulsadores con el contactor para el autoenclavamiento de la bobina. Eh, Después todas estas bobinas son, por ejemplo, esta sería bajar al primero, esta sería subir al segundo, bajar al segundo, subir al tercero, bajar al tercero y subir al cuarto. Y esas técnicamente, o sea, se autoenclavan esas, y cuando esas se autoenclavan, activan lo que vienen a ser los contactores del motor y esto. O sea, estas también tienen como o sea, así como tiene esto, tiene este acá. Después, todo esto que está acá, o sea, estas ramas de acá que están acá, son simplemente las cruzadas, como para que si estamos yendo al segundo, por ejemplo, no se pueda, o sea, si tocaras cualquier otro botón, no hace nada, o sea, como que inhabilita todas las demás ramas. Y finalmente estaría estas dos ramas de acá, que son las que solucionan el problema de si estamos abajo o arriba de los pisos intermedios. Hay una por piso. Y básicamente cómo funcionan. O sea, tenemos un solo contactor, que en este caso, si está activado, si está energizado, quiere decir que estamos arriba del segundo piso. O sea, se va a prender esta lucecita. ¿Y qué es lo que hace esto? Mientras no esté activado, este se va a mantener cerrado, este se va a mantener abierto, y quiere decir que como estamos debajo del segundo piso, vamos a llegar al segundo piso subiendo. Cuando se activa, se abre este, se cierra este, y entonces llegaríamos, como estamos arriba del segundo piso, al segundo piso bajando. ¿Y cómo sabemos si estamos arriba o abajo del segundo piso? Bueno, técnicamente empezamos abajo, ¿no? Con el ejercicio, o sea que esto no está activo. ¿Cómo se activa? Bueno, si nosotros estamos subiendo, quiere decir que está apretada la bobina de subida, el contactor de subida, en donde se llega al segundo piso o se pasa al segundo piso, quiere decir que se activa el sensor este y se cierra esto, ahí se energiza la bobina y se cierra acá, ¿no? ¿Y cómo se volvería a abrir? Bueno, para que se vuelva a abrir también se tienen que cumplir las otras dos condiciones, que quiere decir que estemos bajando y que se llegue al segundo piso. O sea que si estamos subiendo y se llega al segundo piso o se pasa, se van a cerrar estos dos y se activa. Y si estamos bajando y se llega al segundo piso, se van a abrir estos dos y se abre. Eso quiere decir entonces que si, por ejemplo, estamos yendo del cuarto al tercero, se cumpliría que estamos bajando, pero como nunca llegamos al segundo, no se abre nada y se mantiene. Ahora lo voy a correr un poco para que lo vean, pero ¿alguien tiene alguna pregunta? Fui muy rápido, fui claro, ¿no? Fuiste rápido, creo que fuiste claro también.
Y ahora me parece que si lo simulás se va a terminar de entender, al menos es lo que me sucedió a mí. Dale. Yo tengo una pregunta, Tomás. Sí. Sorry, capaz que no escuché bien. Los dos cables que están más a la derecha, esos no me acuerdo qué era lo que hacían. Estos son los que hacen subir o bajar al ascensor. Esto acá me decís. Sí, perfecto, Comentá buenísimo. esos Sí, o sea, contactos porque no se llegan a ver qué son, Tommy. dale, Esos tres que tenés ahí en lo vamos. paralelo. Vamos a hacer un poquito de zoom y se los muestro bien. Técnicamente, si activamos, por ejemplo, del primer piso, tenemos el contacto de bajada al primero. Después tenemos el contacto de subida al segundo y de bajada al segundo. De subida al tercero y de bajada al tercero. Y tenemos el de subida al cuarto, ¿no? Y esos contactos son los que van a cerrarse acá y van a activar o subida o bajada, ¿sí? Y estos son los que después afectan el circuito de potencia y hacen que el motor gire para un lado o para otro y bueno, que el coso suba o baje. Perfecto, entonces digamos que tenés, o sea, vos cuando pones un botón le decís que vaya al segundo y después con eso te fijas si tiene que subir o bajar. Ya. Claro, Vos si, siempre por la ejemplo, acción que decís, dale, Tommy. dale, digo, si vos, por ejemplo, tocaras para ir al segundo, se te van a cerrar estos, ¿no? O este o este. Depende si tocas desde el pasillo del ascensor, se te cierra, ¿no? Y dependiendo de si estés arriba o abajo del segundo, alguna de estas dos ramas es la que va a estar cerrada, ¿no? Fíjate que Claro, esto o perfecto. está una cerrada y otra abierta o viceversa, no pueden estar las dos cerradas. Si no Buenísimo. estás yendo a ningún piso actualmente, todas estas van a estar cerradas, entonces vas a activar alguna de estas dos bobinas y dependiendo, por ejemplo, si estábamos debajo del segundo piso, se activaría esta, la de subir al segundo. Y entonces eso cierra acá y se activa la de subir. Y esto después cierra el circuito de potencia. Un comentario chiquito, Tommy. Está buenísimo como lo estás explicando. Lo que él está haciendo, lo que él hizo, la estrategia que hizo para automatizar este circuito es poner todas estas bobinas, que claramente podrían ser relés, porque no están moviendo potencia, simplemente todas estas bobinas que pone desde la KS2 hasta la KS4, lo que está diciendo es activame el contactor que hace que el motor vaya para arriba o para abajo, que son esos paralelos de tres contactos que están ahí. Obviamente contactores hay solamente dos, el resto pueden ser todas bobinas. Y en ese sentido, la estrategia es pensar cuándo el motor o cuándo el ascensor tiene que llevar a un determinado piso subiendo o bajando, que son todas esas bobinitas que él puso. La KS2, la KB2, la KS3, la KB3, etc. ¿Está bien? Esa es la estrategia de cómo lo pensó. Y después lo que hizo es, bueno, si tengo que subir, hago que suba, si tengo que bajar, bajo. Es como que gobierna los contactores de la potencia que van a hacer que el motor suba o baje con el estado de cada uno de los relés que te van a hacer ir a un determinado piso, subiendo o bajando. Esa es como la estrategia de cómo se pensó. Bueno, vamos a sacar un poquito el zoom y les voy a mostrar más o menos qué va pasando cuando vamos yendo de un lado a otro. Vamos a ir al piso 4. ¿Esto tiene play ahora? Ahí está, play. Creo que está bastante lento el motor, pero bueno, ténganle paciencia. Fíjense que acá, por ejemplo, están cerradas o sea, estamos subiendo al piso 4, está activa el contactor que sube, y cuando pasemos, uy, está re lento esto. Y cuando pasemos por el sensor del segundo piso, se va a cerrar este acá. Y ahí sí, se nos termina de energizar esta bobina y se hace el autoenclavamiento. ¿Sí? Entonces ahí se cierra el segundo, tuki, y fíjense cómo estos dos de acá cambiaron. Entonces ahora si yo lo parara acá y quisiera ir al segundo, se va a activar esta, que es la de bajada. Ahora va a pasar lo mismo con el tercero. ¿Sí? Acá está el tercero. Cuando se active, súper lento esto, tremendo. No, puede ser que la luz del segundo, de posición en el segundo, no esté bien conectada. ¿Cuál? Pará. Nada que pauso. La Total, de tengo una pausa posición acá. del segundo, la que te avisa que pasaste por el segundo piso. Para que pauso la fuck. ¿Cuál?
La de que avisa que pasé sobre el segundo piso. Sí, evidentemente está mal conectada esta, porque esto debería estar bien. Me parece que le falta un punto ahí o algo. Ok. Me pasó más de una vez, seguro a ustedes les pasó, de sin querer pensar, querer tocar un cable y tocar esta línea acá, que no es nada, y pensar que algo está conectado y no. Pero bueno, sí, correcto, La esta conexión de debería estar abajo. prendida. Sí, creo que falta conexión de abajo. El punto. Me parece que sería poner una conexión acá. No lo voy a hacer ahora porque si no tendría que pausar el programa y tenemos que volver a pasar porque está acá y es un bajón. Bueno, ahora frené el ascensor, quiere decir que abrí esta. Como no tengo que volver a ponerlo en marcha, esta se volvió a cerrar y volvió a cerrar todo esto, pero en la acción donde esto se abre, ya esto se abre y se abre todo, o sea que se para el ascensor. Pero ahora tocando cualquier botón ya está como de nuevo encendido. Y fíjense que las dos ramas que nos graban la posición del ascensor, simplemente si estamos por arriba o por debajo de los pisos que queremos estar, todavía se mantienen energizadas a pesar de la parada, o sea, no tienen que ver con esto, porque claramente si lo paramos, queremos mantener esta información. Entonces ahora podríamos decir, vamos al segundo, que era el problema que antes no podíamos resolver, y si vamos al segundo, ahí arranca y va. Fíjense que ahora estamos bajando, o sea que ya está abierto este contactor, en donde se abra el que pasamos por el tercero, se abre todo esto y se desactivó, y ahora ya estamos por debajo del tercero. Cuando paras justo en un piso específico, esto te puede quedar arriba o abajo, no importa. O sea, si estás en el 2, dependiendo de si llegaste subiendo o bajando, esta te va a quedar encendida o apagada. No es relevante, porque de cualquier manera, fíjense que ya tenemos el sensor del 2 activado. Entonces ahora, si le damos para subir, se va a cerrar este. Y vamos a bajar, se va a activar esto. Si le damos para bajar, se supone de que se abre este y entonces queda desactivada, ¿no? No se dejen engañar porque esto está abierto, porque técnicamente acá la corriente está pasando por acá, ¿no? O sea, que estos dos estén abiertos y cerrados al mismo tiempo no afecta, ¿no? No es que tiene que ser como instantáneo. Se los puedo mostrar. Por ejemplo, si dijéramos subimos, se cierra esta. Entonces vamos a subir al tercero. Se cerró esta y se activó la bobina y quedamos en el tercero. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Consulta? Jime, No. ¿estás hablando o le estás contando algo a alguien? No sabía si estabas haciendo la pregunta a Tommy. No, estás muteada, pero te leo los labios. No pasa nada. Está bien, bueno, buenísimo. Bueno, genial, Tommy, excelente. Tenés un muy bien 10 felicitado. Todo mi cariño, todo mi respeto y seguramente de tus compañeros. No, fuera de joda, muy buen laburo. Hay algo re importante que está bueno sacar como conclusión o como aprendizaje de este problema, que antes de ponernos a conectar contactos y relés y contactores y lamparitas como unos desquiciados, está bueno pensar la estrategia de qué es lo que yo quiero hacer, ¿sí? Porque si ustedes hubieran tenido pensada quizás esta estrategia, es más fácil de resolver porque vas pensando como, bueno, lo que quiero hacer ahora es lo siguiente, lo que voy a programar en esta rama es esto, lo que voy a hacer es que esta rama haga lo de más allá. Si ustedes quieren ir pensando todo el automatismo en su cabeza, es muy difícil. Por supuesto, los primeros ejercicios que hacemos para que ustedes vayan aprendiendo cómo funciona esto, es importante hacerlo más de forma intuitiva. Ahora, estos problemas que son un poco más complejos, está bueno que estructuren qué es lo que ustedes quieren que el sistema haga, que entiendan bien qué es lo que tienen que hacer antes de poner ninguna línea de programación. Y digo de programación, porque esto es programación, digamos. Estamos conectando circuitos, pero es exactamente programación y ya vamos a ver que se puede pensar, o lo habrán visto un poco en la clase teórica, que esto son problemas de lógica, de alguna manera. ¿Sí? Excelente, Tommy, muchas gracias. Dejo de compartir. Y vamos a aprovechar este ejercicio que acabamos de hacer en lógica cableada para introducir un poco el próximo tema que vamos a ver de programación, que es de programación de PLC. ¿Sí?
No sé si en la clase teórica ya vieron algo de PLC o todavía no. No, No, estamos todavía en no. motores ahora. No, Bien, todavía no. Nos queda una Excelente. clase más de motores y supongo que vendrá después de eso. bien. Buenísimo. Nosotros lo que vamos a hacer es hoy empezar a ver PLC y a partir de la semana que viene vamos a empezar a ver cómo integramos algunos dispositivos para conectarlos a nuestro PLC. Dispositivos neumáticos, ¿sí? Que fundamentalmente van a ser actuadores neumáticos o electroneumáticos. Y después vamos a ver toda la parte de sensores, de cómo conectar los sensores y usarlos para nuestros automatismos, ¿sí? Eso de alguna manera es lo que vamos a usar también para el trabajo práctico de proyecto que estamos haciendo. Déjenme entonces que voy a compartirles mi pantalla un momento y vamos a ver dos cosas. Vamos a ver primero algo medio, una introducción semi-teórica. Esto los pierdo, ya no les veo más las caras, así que les pido por favor que cualquier duda o cualquier pregunta que haga yo, por favor abran el micrófono y alguno tenga la piedad de contestarme algo. Y contarles esto, ¿no? Que vamos a dar una introducción de PLC. Voy a usar esta presentación que hicieron Miguel Marcet y Francisco de Pedro, son ayudantes de la cátedra también. Bueno, Miguel ahora está trabajando en Colombia, así que este cuatri está ausente. Y es un poco a modo introductorio, van a ver después con mayor grado de detalle en la clase teórica de qué hablamos cuando hablamos de PLC, pero yo voy a hacer una mini introducción y después nos vamos a ubicar directamente al software de programación para que ustedes también puedan empezar a hacer las guías de ejercicio de PLC y entender de qué hablamos cuando hablamos de PLC. PLC, para aquellos que todavía no lo saben, significa controlador lógico programable. Por supuesto, el desorden de las letras viene porque es en inglés. Y en definitiva, es un controlador en el que nosotros vamos a programar, ¿sí? Esta especie de caja negra que pone ahí. Y lo que va a hacer este controlador es tomar señales, ¿sí? Del entorno, del ambiente, señales de entrada, que las vamos a llamar en general con la letra I de input, y nos va a entregar señales de salida de la letra Q, que no es output, pero no sé muy bien qué es, no me acuerdo. Y esas señales de salida lo que vamos a hacer es vamos a conectar nuestros actuadores, ¿sí? La secuencia de funcionamiento de los controladores es recibe las señales, las codifica, ejecuta el programa y las decodifica en las salidas. ¿Cuáles pueden ser esas señales que toma de la entrada? Bueno, pueden ser señales súper simples, como por ejemplo un pulsador de marcha, un pulsador de parada, un sensor de nivel, un detector de nivel, que podemos hablar un poco de la diferencia entre los dos, o pueden ser también sensores del tipo analógico. ¿Cuál podría ser, por ejemplo, un sensor del tipo analógico? Una distancia. Una distancia, perfecto. ¿Qué otro? Una temperatura. Una temperatura. ¿Qué otro? Revoluciones. Revoluciones. Tiempo en general no lo captamos desde un sensor, sino que más bien es una función que implementamos desde adentro del PLC. Pero está buenísimo que lo hayan dicho. ¿Qué más? Ahí escucho como un ruido de alguien que quiere hablar. ¿El peso puede ser? El peso, por supuesto, sí, el peso. O sea, cualquier variable que yo pueda medir y que sea del tipo continua van a ser las variables analógicas, ¿sí? Que entre dos puntos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Un conjunto denso, matemática, tengo infinitos valores. En cambio, las señales digitales, ¿cuáles van a ser? O las entradas digitales. 0, 1. 0, 1, las que adoptan dos valores. Por ejemplo, Encendido, apagado. Encendido y apagado, abierto y cerrado. encendido, apagado, abierto, cerrado. Espectacular. Un fin de carrera puede ser una entrada digital, ¿no? Está la pieza, no está la pieza, está el coche del ascensor, no está. ¿A ver? Entonces, en ese sentido, ahí tenemos entradas digitales y analógicas. En cuanto a las salidas, podría ser igual, que tenga digitales y analógicas, y acá les cuento algo, que con el modo de programación que vamos a usar nosotros para PLCs,
vamos a trabajar únicamente con salidas digitales. No vamos a trabajar con salidas analógicas. Pero de igual manera me gustaría que digamos algunos ejemplos, por ejemplo, de salidas digitales. ¿Qué podría ser? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, sí que toma dos valores, pero un ejemplo más concreto de una salida digital, ¿qué podría ser? Algo que voy a conectar en las Sería salidas del abrir, PLC. abrir o cerrar, por ejemplo, una válvula. Ahí me gustó más. Podría ser una válvula que sea biestable, o sea, una válvula que esté abierta o cerrada, ¿sí? Que cuando yo accione esa salida Q1, Q2, Q3, abra o cierre esa válvula. Espectacular. Una válvula que se llama biestable porque va a tener dos estados. Puede ser una resistencia, por ejemplo, si es algo que llega a una determinada temperatura y se tiene que apagar. Pará. Está perfecta la primera parte que dijiste y la segunda también, pero vamos por parte. Una salida podría ser una resistencia. El PLC podría tener un programa que a una determinada temperatura, es decir, a una entrada, ejecute una cierta acción, como por ejemplo conectar una resistencia calefactora. O sea, está todo bien lo que dijiste, solo que lo parto en pedacitos porque hablaste de salidas digitales, o sea, conecto una resistencia, pero también hablaste de una entrada analógica y sin decirlo hablaste de una condición que es, si ocurre esto, hago esto otro. ¿Sí? Sí. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de salidas? Puede ser Voltajes para la velocidad de un motor. Bien, ¿quién lo dijo? Fermín. Repetilo, Fermín, porfa. Voltajes para darle velocidad a un motor. O sea, pues Exacto. Lo que está un tipo de proponiendo voltios. Fermín, sin decirlo, lo digo yo, es una salida analógica en donde me dé distintos valores de tensión, ¿sí? Y con esos valores de tensión utilizarlos para modificar la velocidad de un motor, por ejemplo. Eso que dice él es súper factible, es válido. Sin embargo, cuando ahora nosotros veamos el programa con el que nosotros vamos a programar PLCs, no vamos a encontrar esa funcionalidad. Se los aviso para que lo sepan, digamos. Pero sí también les digo que obviamente se puede hacer. ¿Saben? Esta es una limitación de este modo de programación de este PLC. Pero bueno, vemos este que es un poco más simple. Un ejemplo o dos más de salidas. ¿Qué se les ocurre? Puede ser cuando hay cierta luz en el día que se prenda un farol o en una casa, por ejemplo. ¿Qué opinan? Tipo sí o no, de acuerdo a... Sí, porque la entrada es analógica y el resultado es uno o ¿Es? cero. Sí. Bien, Encender o entonces, apagar. Prendo o apago. ¿la salida de qué tipo es? ¿Es analógica o es digital? Digital. Digital. Es Digital. digital. Y la entrada es analógica y hay una cierta lógica de programación. Ok. Una última salida analógica. ¿Quién se anima? Podría ser cuando lo mismo, cuando tenés una balanza con peso que sale como voltajes y cada voltaje, digamos, vale unos ciertos gramos, por ejemplo, y te dice el peso. Bien, vos lo que estás hablando es de una función de visualización, ¿sí? Una función de visualización de un peso en donde tenés una entrada, que después vamos a ver cómo se llama ese elemento, se los digo, se los anticipo, me autoespoileo, es una celda de carga, en donde esa celda de carga en realidad me va a dar un valor de tensión a la entrada, ¿sí? O de corriente, y me va a decir, bueno, este valor de tensión o de corriente corresponde a tantos kilos. Esto lo voy a tener en una tabla del fabricante. En general no funciona como vos decís porque es como que entraría por acá con un valor de tensión o corriente para hacer algo acá y para acá salir con un valor de tensión y corriente y no sé, mover una aguja o mostrar un valor por un display. En general, y hoy lo vamos a ver, que algunos PLCs tienen un display incorporado en donde vos podés visualizar los valores instantáneos de una entrada, por ejemplo. ¿Está bien? Pero no sería en este caso una salida. Les voy a dar yo un ejemplo más de salida así avanzamos. Podría ser un valor de tensión o de corriente que lo que haga es accionar la apertura o cierre de una válvula, pero no de una válvula o no, sino de una válvula de control
que tiene intermedios entre completamente abierto y completamente cerrado, ¿sí? Ese tipo de válvulas se usa, por ejemplo, para regular el caudal de vapor que puede circular por una camisa de un reactor para controlar la temperatura interior, por ejemplo, ¿sí? Esas son válvulas de control, no son las válvulas biestables que decíamos antes. Entonces, para que les quede esta idea, dentro del mundo, por ejemplo, de las válvulas, vamos a tener dos tipos de válvulas. Válvulas biestables, estas que decimos que son o abiertas o cerradas, y válvulas de control, que las voy a poder controlar entre completamente abierto, completamente cerrada y sus valores intermedios. Eso sería algo que conectaría en una salida del tipo analógica, ¿sí? Entonces, hasta acá vamos más o menos bien qué es esta cosa del PLC, qué cosas le puedo conectar a la entrada y a la salida. Sí, perfecto. Sí, impecable. Bien. Hay alguien que me encanta que cuando abre el micrófono tiene como un piano de fondo. Me parece maravilloso. Bien, avanzamos. Sí, yo, perdón. No, perdón, no, me encanta. Te digo, lo dejaría de fondo todo el tiempo. Vamos a hablar de algunas otras cosas importantes del controlador lógico programable o PLC. Dentro de esta caja negra va a ocurrir absolutamente todo el tiempo que el programa interno del PLC ejecuta estas acciones. Lee el valor de todas las entradas que dijimos, todas las I, no importa si son analógicas, digitales, adquiere esos valores, los escribe en una memoria, ¿sí? Los guarda en un registro de memoria que se llama memoria imagen de entrada. Luego lo que hace es ejecuta el programa, que ahora vamos a ver qué es eso del programa, cómo se escribe, etc. Y después lo que hace es escribe en la memoria imagen de salida el valor de las salidas y los actualiza hacia las salidas físicas para que esas válvulas se cierren o se abran, para que esas resistencias se desconecten o se conecten, para que esos contactores que gobiernan motores se energicen o se desenergicen. Este ciclo, que sucede en forma constante e indefinida, es un ciclo que ocurre súper rápido, súper rápido, en el orden de los milisegundos, o sea, nuestro ojo humano no lo puede percibir, y lo que está haciendo es todo este tiempo para ver qué es lo que está pasando con las entradas, para ver ejecutar el programa y actualizar las salidas. Así es como funciona internamente, y esto se llama el ciclo SCAN, y es este ciclo de 5 pasos, ¿sí? Entonces vamos a imaginar una arquitectura en esta imagen tan bella que hemos hecho para compartir con ustedes, tan moderna del 2021, en donde vemos que en el centro tenemos este PLC, hacia la izquierda tenemos algunos dispositivos que podrían ser de entrada, que como decíamos pueden ser pulsadores, pueden ser llaves selectoras, normalmente abiertas, normalmente cerradas, pueden ser sensores mecánicos, como el primero que vemos a la izquierda, este naranjita, que es un sensor de fin de carrera, este que es un sensor ultrasónico, estos que son sensores inductivos, este que es un sensor capacitivo, este que es un fotoeléctrico. Todas estas cosas forman parte del mundo de las entradas en que vamos a actualizar sus valores en una memoria imagen de entrada que por supuesto está dentro del PLC. El PLC va a ejecutar su programa. ¿Qué programa? Bueno, un programa que vamos a ejecutar por fuera, lo vamos a hacer en nuestra computadora, y lo que vamos a hacer es, mandarlo para dentro del PLC, ¿sí? Con un cable. Por ahí también hay modelos que son inalámbricos, o hay modelos que también te permiten programarlos directamente del PLC, pero bueno, la verdad que es bastante incómodo, me ha tocado. Y después lo que va a hacer el sistema es actualizar estas salidas, guardarlas en la memoria de imagen de salida, y lo que va a hacer es conectar o desconectar dispositivos de salida. Cuarta, nota importante, anoten en rojo. Muchos de los actuadores, muchas de las salidas, necesitan preactuadores. Es decir, yo no puedo conectar un motor de un ascensor, por ejemplo, en forma directa a un PLC. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de manejo de potencia que no podría gobernar. Es decir, las salidas del PLC me van a dar un contacto normalmente abierto o normalmente cerrado, pero yo no puedo conectar acá directamente un motor. Primero, pues si conecto un trifásico, necesitaría 3 salidas y las estaría como desaprovechando.
Y segundo, porque esto no le da la potencia, esto maneja el orden de los miliamperes, o en el mejor de los casos, algunas unidades de ampere, como mucho 10 amperes. A lo mejor uno de estos motores consume 20, 30, 40, 100 amperes. Entonces, acá hay una cuestión que muchísimos de los dispositivos que yo voy a conectar en las salidas necesitan preactuadores. Y uno de los preactuadores que puede existir son los contactores o son los relés. Esperen que voy a cambiar auriculares porque me quedé sin batería. Denme un segundito. Oh, se me rompió todo. ¿Escuchan? Hola, hola, hola. Sí, se te escucha, Sí, lo se te escucho. escucha. No, no se escucha. No, igual apareces muteado, no sé si. Eso. ¿Ahora va? Sí, ahora sí. Sí, ahí. Sí, ahora sí. Perdón, pero me quedé sin batería en los otros, en los inalámbricos. Bien, sigo. ¿Estoy compartiendo pantalla? ¿Ven el PowerPoint? Sí. ¿Puedo Bien. hacerte una pregunta, Las que Andrés? quieras. Dale. Ahí, digamos, el preactuador, ¿qué tipo de dispositivo es que permite como digamos, tener una entrada de un par de miliamperes y sacar una entrada de 30 amperes, como decís? O sea, es como Bien. que tiene como un Está buenísimo porque se transportador ve que tiene. que se me cortó la batería de los auriculares y yo seguía como un salame porque lo dije. No sé si vos no lo escuchaste o no lo escuchó nadie. Me parece Ahora que no lo repetirlo. dijiste. Contactor. ¿Cómo? Que lo dijiste yo, un contactor. Lo dije entonces, buenísimo. Sí, decirlo lo dije, no sé si me han escuchado. Un contactor puede funcionar como un preactuador. Es decir, en este caso vos conectarías, este diagrama está incompleto, ahora vamos a ver algo un poco más completo. En este caso, para poder conectar, por ejemplo, un motor, vos lo que necesariamente vas a tener que hacer es acá primero conectar un contactor. Entonces, la salida del PLC lo que va a hacer es activar la bobina del contactor, que la bobina del contactor, lo vimos en la clase 1, lo que va a hacer es gobernar en forma de como una llave electromagnética los contactos principales del contactor y conectado, por ejemplo, a línea trifásica o monofásica, al caso que sea, Ok. lo que va a hacer es hacer funcionar este motor. Pero el motor Sí, nunca lo voy a conectar en forma directa al PLC. habías dicho contactor, pero no había entendido toda esta lógica de cómo con el contactor llegabas. Pero claro, tiene sentido. O sea, cierra un circuito Un con una contacto. potencia conectada a la línea. Exacto. Ahora creo que en un slide más adelante lo mostramos con un pequeño esquema. Gracias. De nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta hasta acá? Qué No. difícil es bancarse el silencio, gracias. Pero lo estoy aprendiendo, con los años me fui aprendiendo a bancar el silencio y a asumir que cuando no dicen nada es un no. Bien, sigo. Algunas conclusiones muy cortitas y muy pedorras de diferencias entre programar o automatizar, mejor dicho, utilizando un controlador, un PLC, versus hacerlo con lógica cableada, que es lo que hicimos hasta acá, ¿no? Lo que mostramos un poco, que era programar o crear lógicas como la del ascensor, como se hacía hace 50 años, que no existían los PLCs, ni los controladores, ni el control electrónico. Los ascensores viejos se hacían todos con cables, con relés y con fines de carrera y con botones. Es decir, lo que hicimos en el ejercicio de hoy. Antes se programaban así. De hecho, si van por la ciudad de Buenos Aires en edificios viejos, todavía hay algunos que están hechos de esa manera, van a ver
manojos de cables, van a mirar los fines de carrera en los coches de los ascensores y demás. Por supuesto, los edificios más modernos, todo el control de los ascensores ni siquiera se hacen con PLC, se hacen con controladores dedicados para el control de ascensores. De hecho, anécdota que a nadie le importa, mi primer trabajo en el año 1996, cuando algunos de ustedes eran bebés o no habían nacido, fue en una empresa que hacíamos el control electrónico para ascensores, ¿sí? Hacíamos toda la lógica, todo el automatismo para controlar ascensores, únicamente para eso. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir de todo esto? La lógica cableada sirve especialmente, o servía especialmente para sistemas fijos, ¿sí? Para cosas que no van a variar. Lo podría usar, fundamentalmente lo usaría en el caso que es un circuito que no cambia, que es un circuito simple. Por ejemplo, no sé, cuando hablábamos en las primeras clases, si tengo que automatizar subir el agua al tanque de reserva de un edificio con un tanque cisterna y 2 bombas. Bueno, eso lo puedo hacer tranquilamente con un sistema de lógica cableada, que por ahí es como más sencillo, más robusto, con cero electrónica, y que no va a cambiar nunca, porque siempre va a tener la misma lógica de programación. Entonces, la lógica programable, la lógica con controladores, sirve para sistemas más complejos en los que un cambio de funcionamiento no implica cambio del cableado de los dispositivos, pero sí podría ser un cambio de programa. Esto que veíamos en la primera diapositiva. Tengo mi controlador, conecto a la bestia todas las entradas, conecto a la bestia todas las salidas, pero la inteligencia o la lógica de programación la programo dentro del controlador, no la programo con cómo conecté los cables, como hicimos hoy con el del ascensor, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es como una de las principales diferencias. De hecho, esta pequeña diferencia que marcamos acá, que es como de un universo muy grande, que cuando yo la primera vez vi algo de PLCs en el año 95 en la escuela secundaria, tenía más sentido, pero hoy hay PLCs tan chiquitos, tan baratos y tan versátiles, que incluso para cosas medio pequeñas y que no cambien, podés usar un PLC. De hecho, hasta te puede pasar que ahorres en cables, que ahorres en cobre, que muchas veces es uno de los elementos más caros de una obra, ¿eh? Eso es importante tener en cuenta nosotros, sobre todo como industriales. Y tengo una anécdota de hace unos cuantos años también, en donde tenía que replicar las alarmas de una bomba en una planta muy grande, y la casa de bombas estaba a 700 metros de donde estaba la garita de vigilancia, y hacerlo con cables y replicar alarmas era carísimo, porque 700 metros de cable, que en realidad no se pasa uno, se pasan varios, era una cantidad de plata descomunal, y con 2 aparatitos muy chiquitos, replicadores de entradas y salidas, a través de la red Ethernet, ahí no había tanto Wi-Fi todavía, a través de una red de computadoras, salía tipo el 10-15% que hacerlo con cable. Entonces, empiezan a aparecer un montón de controladores que te permiten hacer las instalaciones incluso muchísimo más baratas. Ventajas de usar el PLC: se puede introducir cambios en la programación sin cambiar dispositivos de campo. Se reduce el tiempo de puesta en marcha de un sistema por la reducción de cableados muchas veces, o de recableados. Con eso también se reducen los costos de mano de obra de instalación, costos de mantenimientos, costos de dispositivos de campo, pero a lo mejor, y esto también es una desventaja un toque obsoleta también, que necesitas mano de obra calificada. Bueno, sí, alguien que pueda programar un PLC, pero también necesitas mano de obra calificada de alguien que pueda programar con cables. Y esto de la inversión inicial, hoy por hoy me permite dudarlo, hay que hacer el trade-off de qué es lo que quiero hacer, y en algunos casos me va a convenir cables, y en otros casos me va a convenir directamente trabajar con PLCs. Y acá un pequeño ejemplo de cómo podría lucir un tablero de un automatismo con un PLC, el de la izquierda, ¿sí? Este es el PLC, ¿sí? El controlador. Esto es un módulo adicional que puede ser de entradas o salidas, o puede ser alguna fuente. Y esto es un tablero más tradicional,
lleno de relés, podría ser tranquilamente el tablero de un ascensor viejo, que igual no luciría así porque luciría súper sucio, me ha tocado trabajar muchas veces en esos, pero digamos en cuestión de volumen y de espacio de ocupación y de cantidad de dispositivos, un poco la comparativa la podemos mostrar acá. Bien. En cuanto a la estructura del PLC, algunas cosas para entender, tenemos como dos mundos opuestos, ¿no? Los PLCs compactos, ¿sí? Que en un solo hardware tiene todas las partes o las componentes del PLC, que ahora vamos a ver de qué se tratan, y por otro lado, los modulares o PLCs más del tipo industriales, que tienen distintos módulos, las distintas partes del PLC, es decir, los módulos de entrada, los módulos de salida, los módulos de comunicación, la CPU, etc. Y por supuesto en el medio tenemos un híbrido que podemos llamar semimodulares, ¿sí? Y en cuanto a la configuración externa, por un lado tenemos una CPU, como si fuera la unidad procesadora de una computadora normal, por supuesto dedicada para el PLC, que es la que ejecuta y la que hace correr el programa y el ciclo scan, como decíamos hoy. Y después vamos a tener distintos tipos de memoria, que no las vamos a detallar ahora. Les dejo acá esta tablita que seguramente en la clase teórica vamos a ver un poco más de qué se trata. Pero bueno, para almacenar el programa, para almacenar los valores de memoria, tenemos distintos tipos de memoria, ¿sí? Y acá les muestro un ejemplo de un PLC compacto, en donde sí vamos a ver un poco cuáles son los elementos que tiene. Por empezar, necesita tener una alimentación eléctrica para que este bicho funcione. En este caso, como van a ver en casi todos los dispositivos que veamos en la materia, el mismo dispositivo te da la información, te dice acá conecta el positivo, acá el negativo de 24 volts de continuo. Punto. Más claro, échale agua. Acá te dice, voy a conectar la entrada 1, la entrada 2, la entrada 8, 9 y la entrada A. Muchas veces se trabaja en sistema hexadecimal, las entradas, es decir, va del 1 al 9 y después empieza A, B, C, D, E. En este caso, este dispositivo cuenta con entradas analógicas, que lo marca acá muy claramente. Estas inputs son de 24 volts de continua y estas son análogas, ¿está bien? Analógicas. En general, cuando encuentren PLC van a ver que tienen más digitales que analógicas y muchas veces van a tener entradas que pueden ser configurables, que las puedo hacer funcionar como analógicas o como digitales, las puedo configurar. Después, bueno, acá pone cuál es el modelo, ¿sí? Acá tiene para conectar un cable para poder programarlo, para pasar el programa de la computadora al PLC, un display que, bueno, acá está apagado. Estos son unos botones para poder navegar el PLC y también podría permitirte ejecutar algunas acciones cuando está en el modo run, en el modo correr, digamos. Y acá tiene los pares de las salidas, ¿no? Estos dos bornes son la salida Q1, salida Q2, salida Q3, etc. De acá hacia la derecha tenemos un módulo adicional que lo puedo conectar, que es un módulo que me permite incrementar la cantidad de entradas por arriba y de salidas por abajo, ¿sí? Un par de cosas más importantes. Las entradas, lo que voy a hacer es conectar un cable a la entrada, voy a conectar el dispositivo de campo y el otro lo voy a conectar a la alimentación. Ya veremos en qué caso lo tengo que poner al negativo o al positivo, pero siempre las entradas las voy a conectar con un cable. Y en el caso de las salidas, en los casos más generales, lo que me va a otorgar la salida es lo que van a escuchar por ahí, que vamos a decir como un contacto seco. Lo que me va a dar es un contacto normalmente abierto, ¿sí? En donde yo le voy a conectar un actuador o un preactuador, pero necesito incluirle una fuente externa. Que en muchos casos puedo usar esta misma fuente o estos mismos bornes donde voy a conectar una fuente de 24 volts, o podría ser que necesite utilizar otro tipo de tensión. Es decir, si tengo mis contactores, por ejemplo, con 24 volts de alterna, probablemente
esta fuente que tengo acá, que de continua no me va a servir, le voy a tener que poner una fuente adicional, ¿sí? Puede ser que utilice una distinta o puede ser que utilice una que sea exactamente igual, ¿está bien? Esto un poco es la arquitectura externa de un PLC. Tipo. ¿Hasta acá? ¿Vamos más o menos bien? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, Andrés. Dale. ¿Un Arduino sería un PLC? No, está buenísima la pregunta. Un Arduino es un controlador programable, se parece en un montón de aspectos a un PLC, pero no es un PLC. No sé si vos programás Arduino. No, una vez hice un proyecto con eso. Sí, bueno, el Arduino nace hace algunos años, yo también programé bastantes cosas con Arduino, tiene un lenguaje de programación más parecido, bueno, ahora no sé qué ven en computación ustedes, cuando yo hice la materia hace una pila de años veíamos programación en Pascal o en pseudo Pascal, o un lenguaje parecido al C. En Arduino programás en algo más o menos parecido a eso. Acá vamos a ver que podrías programar de diferentes maneras. Nosotros vamos a ver una forma de programar que se llama ladder, que es lo que vamos a ver en un ratito, pero en realidad no está definido como un PLC. Sí está definido como un controlador programable. Digamos, dentro del mundo de los controladores vas a tener infinidad de cosas. Arduino ya casi te diría que es como una categoría per se, en donde vos tenés distintas familias de Arduino, desde el Nano, pasando por el Uno, por el Leonardo, por el Mega, y en donde tenés montones de dispositivos de campo, y en general son para electrónicas más pequeñas, por decirlo de alguna manera, para aplicaciones más pequeñas. Es espectacular, a mí me encanta, de hecho yo quiero dar Arduino en esta materia, pero no me dejan, y podés, por ejemplo, hacer interfaces con tu celular, digamos, puede ser un montón de cosas muy espectaculares, pero no lo metemos dentro de la categoría de PLCs. ¿No? Perfecto. Bien. Algunas de las cosas que decía recién, ¿no? Esto podríamos visualizar como un poco más internamente nuestro PLC. Y sí es importante, este slide, quédenselo bien grabadito en la cabeza, que lo que decía recién, ¿no? Que podemos utilizar tanto para las entradas como para las salidas distintas fuentes de alimentación, por supuesto, dependiendo de la configuración del PLC, de la configuración de las entradas y de la configuración de las salidas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, como les decía, por ejemplo, en la salida Q1, en este caso, estoy conectando esta carga C1, que funciona con 110 volts de corriente alterna. En cambio, en las salidas 8, 9 y A, estoy conectando cargas que trabajan con 24 volts de corriente alterna. Y las entradas, si se fijan, trabajan con 24 volts de corriente continua, ¿sí? Es como está establecido. Por ejemplo, en la entrada I1 lo que estoy haciendo es conectar un pulsador, que acá lo llaman PM, pulsador de marcha, e internamente lo que sucede es que si ustedes se fijan, cuando este pulsador se cierra, a través de esta malla, ¿sí? Que pasa por Z1, se cierra este circuito, ¿sí? Fuente, pulsador, Z1. ¿Qué es Z1? Z1 es una impedancia interna, y cuando en esta impedancia interna aplico la tensión de alimentación, en este caso 24 volts, es cuando en la memoria imagen de entrada guardo un 1 lógico, ¿sí? Guardo un registro binario que es un 1. En cambio, mientras lo tengo abierto el pulsador de marcha, este circuito está abierto, y acá no tengo aplicado 24 volts, lo que tengo es en la memoria imagen de entrada un 0 lógico, ¿sí? Y así sucesivamente para cada una de las entradas. Entonces, si recuerdan lo que dijimos del ciclo scan, lo que va a hacer el ciclo scan cada 50 milisegundos es leer el valor de la tensión que hay en cada una de estas impedancias que representan las entradas, los va a guardar en una memoria de imagen de entrada, va a ejecutar el programa,
que todavía no lo vimos, y en función de lo que pase en ese programa, estas salidas que son internas, Q1, Q2, etcétera, se van a abrir o cerrar, y lo que va a pasar es que una vez que esto se abra o se cierre, el circuito exterior, de acuerdo a cómo esté configurado, se va a cerrar el circuito, y en este caso, cuando Q1 se cierre, se va a alimentar la carga C1. Que esta carga C1 podría ser la bobina de un preactuador que luego gobernará, por ejemplo, un motor. ¿Se entiende más o menos cómo es la lógica del controlador lógico programable? Andrés, una pregunta. ¿Cada eventual entrada va a estar asociada a una impedancia en particular? Sí. O sea, Y cada 1 a impedancia... Z1 y 2 a Z2. Okay. ¿Esa era la pregunta? Sí, sí, exacto. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, veo que hay un pulsador de marcha y los demás, ¿qué son otros pulsadores? Lo demás son entradas. Tiene la E de entradas, que puede haber lo que sea, ¿no? Podría haber otros pulsadores, normal abierto, normal cerrado. Si te fijas en IA, hay algo que dice RT1, que en general representa el contacto normal cerrado de un relé térmico, ¿sí? Que lo que va a hacer es gobernar seguramente algún circuito de seguridad de algún motor. Pero es un genérico ese E que te pone. ¿Qué más? O sea, cuando se cierra una entrada, se le está aplicando 24 volts a el I de la entrada que se cerró, digamos, ¿no? Esa sería la Al idea. Z, exacto. Al Z, perdón. Sí, Sí, bien. el I es el elemento físico, es la bornera. Si ustedes se fijan, estos circulitos tachados que ven acá, no son circulitos tachados, representan la cabeza de un tornillo donde yo voy a conectar un cable, ¿eh? Y este perímetro que está acá representa la carcasa del PLC, es decir, hacia adentro de esto es el PLC y por fuera de este rectángulo son los dispositivos de campo que voy a conectar. De este lado, hacia arriba, tengo las entradas y hacia abajo tengo las salidas. Y ahí, Andrés, ¿dónde estaría como...? Ah, perdón, Tomás, dale. Sí, dale, pregunta, Juli. Pregunta. No, ahí, digamos, ¿cómo sería la conexión entre la impedancia, cada una de las impedancias y como el controlador, digamos, o sea, la caja negra? Las impedancias están dentro de la caja negra, forman parte del PLC. Vos okay. no las vas a ver nunca. Yo te estoy contando de alguna manera un poquito más qué es lo que pasa adentro. Ok. Perfecto, gracias. Tom. Y, o sea, si la entrada es digital, por ejemplo, no sé, ese pulsador de marcha o algo por el estilo, y eso se cierra, se abre y energiza la impedancia. En las entradas analógicas, ¿qué pasa con la impedancia? Amo las preguntas que me están haciendo porque son inteligentes, me gusta. Lo que va a pasar es que va a caer un valor de tensión diferente sobre la impedancia, y esa impedancia lo vamos a ver en un ratito. Lo que voy a hacer en realidad, el concepto con el que voy a trabajar en el PLC es con lo que pasa en esa entrada. Por ejemplo, suponte que la IF es una entrada analógica, y acá voy a conectar algo, suponte un sensor de temperatura, y en función de la temperatura que haya en el ambiente donde está ese sensor, lo que va a suceder en esta ZF es va a caer un valor de tensión distinto, que vos vas a necesariamente tener que correlacionarlo con la magnitud que vos querés medir, en este caso temperatura, ¿sí? Y lo que vamos a usar internamente en la programación, no vamos a trabajar sobre las Zetas, siempre vamos a trabajar sobre las I's, ¿sí? Sobre estas I's de acá, y entonces lo que vamos a decir, como es una entrada analógica, y esto de vuelta, agarren el rojo y escríbanlo, porque siempre le chingan a esto, cuando trabajo con las entradas analógicas, no voy a tener una representación de la entrada en forma directa en la programación, sino que voy a trabajar con un elemento que se llama comparador analógico, igual se los voy a mostrar en un ratito, y que lo vamos a representar en este simulador de PLC que vamos a ver hoy con la letra A mayúscula. ¿Está bien? Si me das un poquito de tiempo, te voy a explicar más en detalle cómo funciona, pero la pregunta es súper pertinente. Gracias. ¿Alguna otra pregunta más en relación a
la arquitectura y la conexión básica del PLC? Creo que Creo que, no sé si dijo que no, que sí, creo que no. creo que no, era para matar el silencio. Gracias, gracias. Igual tengo una técnica que cuento hasta 4 y si nadie dice nada, real, cuento hasta 4, avanzo. Bien, entonces acá vamos a poner una supuesta conexión de algo muy pedorro que podríamos conectar a un PLC. Fíjense, vamos a ver las partes constitutivas que tenemos. La cajita que tenemos como hacia atrás, hacia la izquierda, es una fuente de alimentación, que si no recuerdo mal lo vimos en la primera o la segunda clase, en donde si se fijan acá lo que estoy poniendo es una línea y un neutro, que en este caso podría ser de 220 de alterna, y lo que me va a dar en este caso es una corriente continua, positivo, negativo, supongamos que de 24 volts, no me lo dice. Pero como acá yo ya me lo conozco de memoria y dice 24 volts, necesariamente esta fuente tiene que ser de 24 volts, si no esto no funcionaría ni a palos. Entonces vamos a ver un poco más cómo conectaría esto. Voy a conectar siempre la alimentación del controlador del PLC a la fuente, positivo con positivo, negativo con negativo, y en este caso voy a poner 2 pulsadores. Un pulsador de marcha, un pulsador de parada, que si se fijan los conecto entre el positivo, hay 1, y entre el positivo A y 2. ¿Está bien? Esto es como lo estoy haciendo funcionar hasta acá. Entonces, voy a poder decir de alguna manera que asigno el pulsador de marcha, hay 1, y asigno el pulsador de parada, hay 2. Luego, tengo 2 entradas más que las asigno de la siguiente manera. Este que lo voy a llamar final de carrera 1, que si se fijan lo conecto a I3, y final de carrera 2, que lo conecto a I4. Entonces, en este pequeño circuito que acabo de hacer, en estos dispositivos de campo que acabo de conectar, porque en realidad no dije absolutamente nada de cómo esto funciona ni cómo va a funcionar, lo que hago es conecto como entradas 2 pulsadores, uno de marcha, uno de parada y 2 sensores de final de carrera. Y por la salida, fíjense lo que estoy conectando, esto todavía no lo vimos, pero lo va a contar Agus la semana que viene, pero me anticipo un cacho. Voy a conectar, por empezar, una fuente de 24 volts de alterna. ¿Por qué voy a conectar una fuente de 24 volts de alterna? Porque este preactuador que tenemos acá, ustedes no lo ven, pero acá chiquitito, seguro, dice que funciona con 24 volts de alterna. ¿Y este dispositivo qué es? ¿Quién se anima a aventurar qué es esta cosa horrorosa que se ve acá? ¿Un relé? No, otra opción. Buen intento. ¿Puede ser un contactor? Otro buen intento, pero no. Ahora hay una guitarra, me parece. Ya creo que no es un piano. No, sigue siendo el piano. Sigue siendo el piano. ¿Qué otra idea? Lo mencioné como actuador o preactuador muy rápidamente. Es una... ¿Una bobina? ¡No! Pero está bien, buen intento. Tiene una bobina. La parte negra es una bobina. Es una válvula, o es una electroválvula, para ser más preciso, neumática, en donde esta cajita negra funciona igual que la bobina de un contactor o un relé, y lo que hace es me va a dejar pasar o bloquear el paso de aire comprimido. ¿Está bien? Estas flechitas que ya lo vamos a ver representan la entrada y el escape de aire comprimido. Es una válvula biestable porque va a tener 2 posiciones. Y esto que tenemos acá, este dibujito medio fálico, bueno, no es un dibujito, es una foto, en realidad es un pistón neumático. Un pistón neumático de simple efecto. Que lo que voy a hacer es que cuando yo acciono esta bobina, le voy a insuflar aire por acá, aire comprimido, y este bichito se va a mover hacia arriba. Y esto que está acá son fines de carrera que harán alguna cosa. Digo que harán alguna cosa porque todavía no dije qué es lo que voy a programar. Simplemente dije, estas son las cosas que yo conecté a mi controlador. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Esto estamos hablando de cómo conectamos dispositivos de campos
al controlador. De campos no, de campo. Pero me salió la S. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo tengo una duda, Andrés. No me queda claro la conexión del positivo del coso a la izquierda, me olvidé el nombre, como que da una vuelta y ese mismo cable se conecta en I6, ¿puede ser? Este de acá. Claro, como que ese positivo le queda conectado 2 veces al PLC. Esto acá no está conectado, ¿eh? Esto es un salto. Claro, o sea, está conectado en el más. y en Mirá, el va así, ¿eh? I6. Viene positivo. Seguime con el mouse. Sí, Positivo. Baja para acá. Se conecta acá a este fin de carrera. ¿Que este fin de carrera qué es en realidad? Es como si fuera es un contacto normal abierto o normal cerrado. Supongamos que es normal abierto. Y después lo que hace es continúa por acá. Tuki, 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 tuki. Y entra el 6. Y después lo otro que sucede, quizás se cruzan un poco los cables y se confunde, pero este entra por acá, entra por acá, entra por acá. Acá le doy la alimentación al fin de carrera y sale por acá y se conecta en el 5. ¿Te respondí o se hizo? El punto es que en este cruce no hay conexión, ¿eh? Acá tenemos que haber hecho un saltito. Claro, entiendo, sí, un poco sí, capaz que después un poco más. El dibujo es una cagada, te digo la verdad. Podríamos haber hecho un mejor dibujo. Después, si querés, lo trato de mejorar y te lo mando. Pero, digamos, en definitiva, lo importante es que en los dos extremos del final de carrera, en un lado conecto el positivo y el otro lado lo conecto al PLC. ¿Qué es lo que va a pasar cuando ese fin de carrera se accione? Lo que va a hacer es me va a hacer circular corriente y me va a cerrar el circuito de la impedancia Z5 para el fin de carrera de arriba y la impedancia Z6 para el de abajo. Exactamente. Bueno, dije 5 y creo que es 3 en este caso. Le chingué al numerito. ¿Sí? ¿Más o menos sí? Sí, perfecto. ¿Alguna más o seguimos adelante? Sí, Andrés. Dale. Lo que está conectado al PLC y al 24 volt de corriente alterna es la bobina nomás. O sea, después digo, la válvula esa que celeste y qué sé yo, estaría conectado a otra cosa, ¿no? Para después... Bueno, sí, todo lo que dijiste está bien. En realidad, esta válvula, que todavía no vimos nada de electroneumática, pero esta válvula funciona de la siguiente manera. Cuando yo a esta válvula le inyecto o la conecto a 24 volts de corriente alterna, lo que hace, justamente tiene un vástago y hace una conmutación de cerrada a abierta. Pero además, para que funcione, como es una electroválvula neumática, necesito inyectarle por acá aire comprimido. Esta flechita, este triangulito tan feliz, lo que me está diciendo es, bueno, acá ingresa aire comprimido y este circulito significa acá egresa aire comprimido. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es que cuando esta válvula, esta electroválvula se energice, me va a permitir que el aire comprimido que está acá bloqueado, cuando la válvula está cerrada, pase por esta manguerita. Esto es una manguerita, es un cañito, y lo que va a hacer es expandir este pistón. Cuando este pistón se expanda, este vástago, en este caso, va a subir. No sé si respondí a tu pregunta. Sí. Bien. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Otra pregunta? Dale. ¿Por qué entonces al final el positivo es lo que se conecta a todos los sensores de entrada, a todos los inputs? ¿O es por convención, digamos? No, no es por convención, es por definición, si querés, es por cómo está hecho. Porque internamente, vos no lo ves acá, pero internamente la impedancia que tiene cada uno de estos I va a estar conectada al negativo. Entonces, de esa forma vas a lograr que se cierre el circuito. Fíjate acá, ¿ves? Es esto que tenemos en este slide. Sí. Lo conecto al positivo porque el otro cachito de la impedancia está conectado al negativo para que tenga circulación de corriente. Si lo conectara al positivo no habría diferencia potencial. Sí, perfecto. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Seguimos adelante.
Fíjense lo que va a pasar. Comparación entre lógica cableada y ladder. En ambos casos, siempre vamos a necesitar tener nuestro circuito de potencia. Por supuesto, con la salvedad de que en algunos casos para el PLC vamos a necesitar preactuadores. Pero si miramos en la parte de comando, en la parte derecha, lo que teníamos hasta ahora, lo que veníamos haciendo en cada CIMU, era algo medio parecido a esto. ¿Esto qué es? La clásica marcha parada que vimos en la clase 1, donde tengo la bobina de un contactor KM, que gobierna esta parte de potencia, donde tengo un pulsador de parada, donde tengo un pulsador de marcha, donde tengo un contacto auxiliar de KM, y donde pongo acá una protección de un relevo térmico, que cuando esto se acciona, este relevo térmico por sobrecarga, lo que va a hacer es abrirme este circuito. Hasta acá, de acá para la izquierda, es lo que venimos haciendo hasta la clase de hoy. Lo que vamos a hacer cuando programemos en ladder, que ya medio que lo anticipé, que es el lenguaje de programación del PLC, vamos a programar en forma prácticamente análoga, por no decir igual, a cómo programábamos para lógica cableada. Solo que en lugar de programar con los dispositivos de campo, vamos a programar con contactos que se encuentran asociados a los dispositivos de campo. Es decir, ustedes no lo llegan a ver acá porque está muy chiquito, pero acá dice I1, y en este I1, acá está puesto a mano, dice, está asociado al pulsador de marcha. Esto lo escribí yo, a mano en plan. Después acá hay un I2, que está asociado al pulsador de parada. Y acá hay un Q1, que está asociado, o que está conectado, con la bobina del contactor tal. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la buena noticia que les quiero dar, es que ustedes más o menos ya saben programar en ladder, o ya saben un montón de cosas de ladder, porque ya estuvieron programando en cada CIMU con lógica cableada. Y justamente lo que tiene ladder, que ladder significa escalera, es un diagrama escalera, y ahora vamos a ver bien por qué, se pensó en los inicios de cuando se diseñaron los PLCs para que la forma de programación sea análoga y sea muy similar a la que se hacía cuando se trabajaba con lógica cableada, para lograr una adopción del producto mucho más simple, ¿no? Porque si el que hacía cableado se tenía que aprender programación en C, en Pascal, en Delphi o en Basic o en lo que sea, era muy poco probable que eso sucediera. Por supuesto, los lenguajes de programación de PLC hay diferentes. Nosotros vamos a ver acá durante la cursada el ladder, pero podrían existir otros más. Creo que Alejandro en la teórica les muestra algún otro, pero el que vamos a usar en la práctica es únicamente este, que es el ladder diagrama escalera, ¿sí? Entonces, fíjense que en definitiva, si lo giráramos, el modo de programación de ladder termina siendo exactamente igual que el de lógica cableada, solamente que giramos nuestros esquemas 90 grados y programamos, en lugar de programar hacia la derecha, como lo hacíamos en cada CIMU, por decirlo de alguna manera, vamos a ir programando hacia abajo, y en donde a la derecha de todo siempre vamos a tener nuestras bobinas. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos lo que dije? Es como una analogía entre una cosa y la otra. Sigo adelante, creo que ya no me queda prácticamente nada. En este caso, si quisiéramos hacer el arranque en forma directa de un motor trifásico con un PLC, lo que haríamos es, como siempre, contactar la tensión de alimentación a nuestro PLC, que en este caso, este PLC funciona con 220 de alterna. En el I1 conecto un pulsador normalmente abierto para el arranque, conecto un pulsador normalmente abierto para la parada, y conecto un contacto normalmente abierto para el relevo térmico. ¿Sí? Esto es la parte de entradas. Y en las salidas lo que voy a hacer es conectar a 24 volts de continua, en este caso, la bobina del contactor que va a gobernar este motor trifásico asincrónico. Por supuesto, lo conecto con 24 volts de corriente continua porque esa bobina está diseñada para trabajar con 24 volts de continua. Si estuviera diseñada para trabajar con 220 de alterna, tendría necesariamente que ponerle 220 de alterna. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien?
Sí. Sí. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es, les voy a mostrar, quiero ver cómo vamos de tiempo, les voy a mostrar cómo vamos a trabajar o cómo es el simulador con el que vamos a trabajar, que es este de acá. Este está en el campus o se lo pueden bajar gratuito de cualquier lado, incluso de la página de Schneider, que es quien creó este simulador. Que lo que tiene de bueno es que es muy simple y además que es gratis, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ejecuten el Celio-Soft, bájense el 2, porque existe el 1, pero tiene algunas cosas menos. Por supuesto, tienen este menú de bienvenida y lo que vamos a hacer en este caso es crear un nuevo programa, ¿sí? Y lo que nos va a mostrar al principio es la familia de PLCs de la línea Celio de Schneider. En este caso, cada vez que cliquemos en uno de esos, nos va a poner cuáles son todos los miembros de esta familia, ¿sí? Esta subfamilia. Ahora vamos a leer algunos, no todos, en donde me va a dar ciertas características. Por ejemplo, de este primero me dice, la alimentación con la que trabaja son 24 volts de corriente continua. Tiene 6 entradas digitales, no tiene ninguna entrada que sea mixta. Mixta significa digital y analógica. Tiene 4 salidas digitales, tiene teclado en pantalla, que son estas teclitas azules que ven acá, o estos redondelitos. No tiene reloj, que después vamos a ver qué es el reloj. El lenguaje de programación que tiene es el LD, que es el ladder, y el número de referencia es como el código del artículo de Schneider para este PLC en particular. Por supuesto, si vamos al otro, va a variar en algunas características, la tensión de alimentación, y en este caso nada más, y si seguimos bajando por otros, van a tener distintas características, ¿sí? Voy, por ejemplo, a otro, voy a tomar, en este caso, este PLC, porque sí, en donde la tensión de alimentación son 24 volts de continua, donde tengo 10 entradas digitales, 6 entradas que son mixtas, que las puedo usar como digitales o como analógicas, 10 entradas que las puedo usar únicamente como digitales, tiene pantalla y teclado, fíjense que acá tiene una pantalla, esto medio verdecito es un display y acá tiene el tecladito, tiene función reloj y lo puedo programar con 2 lenguajes de programación, que es la programación en bloques o la programación en ladder. Ahí selecciono este, pongo siguiente. Acá fíjense que me permite seleccionar extensiones, le podría agregar extensiones, que acá tiene el número de parte y me dice qué es lo que tiene esta extensión. Este me agrega 4 entradas digitales y 2 salidas, 8 entradas digitales y 6 salidas, y si lo quiero añadir, lo que tengo que hacer es apretar este botón que dice añadir. Esto me parece una boludez, se lo digo porque después muchas veces me dicen, uy, no me alcanzan las entradas o las salidas. Bueno, había faltado apretar añadir. Y fíjense que una vez que aprieto añadir, no deja añadir nada más, porque bueno, permite solamente un módulo adicional de entradas y salidas, ¿sí? Este último de acá es un módulo de comunicación que en general nosotros no lo utilizamos, ¿está bien? Entonces ahora sí, le pongo siguiente, y ahora me va a decir cómo quiere programar, ¿en ladder o quiere programar en bloques? Nosotros lo que vamos a hacer es programar en el ladder, ¿sí? Que ahí te pone idioma de programación, ladder. Ahora sí, pongo siguiente, y ahí me va a abrir la pantalla de programación. La pantalla de programación es súper fácil y está compuesta por lo siguiente. Tenemos por un lado esta grilla que tiene 5 columnas donde voy a poder poner contactos, una única columna donde voy a poner bobinas y una columna de comentarios, en donde haciendo doble clic puedo agregar un texto que me indique qué es lo que estoy programando en esa línea de programación. Si ustedes se fijan acá, tengo unos botones que me va a decir Introducción Celio. Esto es si yo quisiera programar como si estuviera programando sobre el dispositivo. No lo usamos. Siempre trabajamos acá en Introducción Celio. En esto es cuando tengo para visualizar ciertos parámetros que programé, que ya después lo vamos a ver. Esto es de visualización. Y después en este caso es si quiero nombrar, por ejemplo, qué son las entradas. Puedo ponerle al I1... voy a conectar el pulsador de marcha, y así sucesivamente, y también lo podría escribir bien, pero ahora no quiero. Entonces,
Esto me sirve para tener algunas cuestiones de programación. Esto es nuevo, abrir, guardar, ayuda, y ahora después vamos a ver de qué se trata este ojito verde que me mira. ¿Qué tengo acá abajo? Acá tengo todo lo que yo puedo hacer con el PLC, o todo lo que yo puedo programar con el PLC. Por un lado, acá tengo... y una cosa importante. Si ustedes dejan el mouse quieto, les pone siempre la ayuda de qué se trata, de qué hablamos cuando me paro acá. Me paro y me dice, son las entradas digitales, señor. Bueno, muchas gracias. Y fíjense que acá, como definí que este era el pulsador de marcha, ya me pone el comentario. También lo podría poner haciendo doble clic acá. Este le puedo poner pulsador de parada o algo que se le parezca. ¿Está bien? Otra cosa importante, fíjense que acá aparece un código de color muy pocayoque, en donde si acá aparece amarillo, lo que me está queriendo decir que este tipo de elemento solamente lo voy a poder posicionar sobre las columnas amarillas. Si lo quiero posicionar sobre, esto funciona drag and drop, si lo quiero posicionar sobre la de la bobina me dice, señor, amarillo con amarillo. ¿Pero por qué me dice señor amarillo con amarillo? Y bueno, justamente porque si estamos hablando de contactos, no lo puedo poner donde van las bobinas. En ese sentido, voy a poner acá mi pulsador de parada. Fíjense que acá me pone como un sobrecito que si yo lo aprieto, me pone la descripción. Y se me puso el ojo rojo, que pareciera ser que es algo malo. En ese sentido, voy a poder ir arrastrando todos los contactos de entrada que yo quiera, y vamos a recorrer cuáles son los otros elementos. Algunos los vamos a ver hoy, y otros quizás no lleguemos, pero me gustaría, aunque sea, presentarles cada uno de estos menús. El siguiente menú de los botones de las teclas Z, ¿se acuerdan que cuando les mostré el dibujito del PLC había 4 botones? Bueno, estos botones Z yo podría hacer que durante la ejecución del programa tengan una determinada función. ¿Sí? No es necesario usarlo, simplemente les digo para que sepan de qué se trata. Por supuesto también, como son botones, son pulsadores, van a funcionar solamente como contactos, porque no funcionan como salidas. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Bien. Sí. Vamos a seguir y ahora les voy a presentar estos dos elementos que son M y Q. Si ustedes se fijan, M y Q tienen estructuras muy parecidas del objeto en sí, en donde tengo M con un amarillito, que en definitiva lo voy a poder poner en las áreas de contactos, y 4 opciones diferentes para trabajarlos como bobinas. ¿Cómo? ¿Una pregunta o un comentario? Creo que no. Bueno, ahora vamos a ver cómo funcionan cada uno de estos distintos elementos. ¿Sí? Igual que el anterior, puedo comentarlos, puedo decir de qué se trata. Acá voy a conectar, voy a poner motor 1, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, acá dije que hay M's y que hay Q's. Las Q son las salidas digitales, como bien lo dice ahí, y las M se llaman relés auxiliares o marcas. ¿Qué características tienen estos relés auxiliares o marcas? Tienen la característica que funcionan solo internamente, que no tienen salida al exterior. ¿Y entonces para qué me sirve? Uno de los usos que le podríamos dar es para lo que hicimos hoy con el problema del ascensor. ¿Se acuerdan que usábamos unos relés justamente para decirle estoy subiendo al piso 2 o estoy bajando al piso 2? Estoy bajando al piso 1, estoy subiendo o bajando al piso 3, estoy subiendo al piso 4, pero que esos relés, que después lo que hacían eran en paralelo, activaban la bobina de subida o de bajada del contactor. Bueno, esos relés, que en el mundo de la lógica cableada necesitan ser físicos para guardar esa información y para darle una instrucción a la bobina del contactor, en este caso, en el caso del PLC, podemos utilizar esto porque no nos interesa que haga nada hacia el exterior. No necesitamos que nos prenda una lamparita diciendo estoy yendo al 2. Necesitamos solamente que el motor suba y baje. Ese, por ejemplo, podría ser un uso. Entonces acá en lugar de decir motor 2, podría poner yendo al piso 1, que siempre va a ser bajando. Acá podría ser subiendo al piso 2,
este podría ser bajando al piso 2 y así sucesivamente. ¿Se entiende? La diferencia entre un relé auxiliar o marca y la salida. Esto es clave que lo entiendan. Sí, sí. Bien, maravilloso. Ahora, una cosa importante que les decía antes, el relé auxiliar o la salida, lo que van a tener son bobinas y son contactos. De igual manera que lo tiene un contactor, ¿no? Que dijimos que tenían bobinas o contactos. Vamos a ver el primer esquema en donde yo voy a poner por acá una bobina y donde voy a usar un contacto, como veníamos usando hasta ahora, para auto-retener la bobina, ¿sí? Fíjense, hasta acá lo que hice fue lo mismo de siempre, un pulsador de marcha que energiza esta bobina. Cuando esta bobina se energiza, este contacto asociado se cierra. Por más que yo abra el pulsador de marcha, pum, queda energizado por acá y arranca, ¿sí? Hasta acá vamos bien, el clásico marcha parada que vimos en la primera clase. Si ustedes quieren simular esto, a diferencia del KDSIMU, lo que tienen que hacer es ir al modo simulación. Fíjense que acá estamos en algo que dice modo edición, que nos muestra esta escuadra, este lapicito. Si queremos ir al modo simulación, tenemos que apretar acá. Y de igual manera que en el caso del KDSIMU, lo que tenemos que hacer es ponerlo en modo run, ponerle play. Bueno, acá le ponemos modo run y empieza a girar este loguito de Schneider. Y ahora sí, una vez que hicimos, que lo pusimos en modo run, con estas ventanitas podemos accionar sobre los contactos. Y en este caso lo que haría sería, como es un pulsador de marcha, lo voy a apretar y lo voy a soltar y justamente lo que va a hacer es accionar mi Q1. ¿Se entiende? ¿Lo viste hasta acá? Sí. Bien. Pregunta. ¿Cómo haríamos para hacer que este motor pare? Porque en esta simulación no hay ninguna forma de que pare. Yo dije que en I2 voy a conectar el pulsador de parada. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Entonces, ¿cómo lo haría? En serie con I1, el pulsador de parada. En contacto 3, por ejemplo, puedes ponerlo, sacás el cable ese o ¿Acá? el 2. Sí, se me ocurre que sí. ¿Así? No, pero Normalmente normal cerrado. ¿Por qué? Porque ahí nunca va a arrancar. ¿Por qué? Porque está abierto el circuito. ¿Por qué? Porque está abierto ahora. No, no me contestes porque está abierto, porque le estabas diciendo joya, venía súper bien el razonamiento. ¿Por qué está bien? Sí, está abierto el circuito. ¿Por qué está abierto el circuito? Memoria, imagen, entrada. Conectados. A ver si los puedo ayudar con esto. Ya sé que están un toque cansados de oírme. Yo también estoy cansado de escucharme. Fíjense. En este Claro, caso, me parece que cuando vos conectás las entradas están siempre en paralelo. O sea, acá no podés, me parece que no podrías como conectar esa entrada en serie con está bien al lo que pulsador de dijiste. marcha. Está muy bien lo que dijiste, pero no tiene que ver con eso. A ver si hay otro intento más. ¿No es porque están todos conectados al mismo negativo? Entonces, si No. si en la parada, si cerrás, es como que estarías abriendo la bobina. No. Y encima acá no hay negativo porque es alterno. No, pero decía en la parte de arriba. Con las inductancias. ¿Acá? No, en el esquema anterior, pero no importa. En este. Sí. Miren bien. Miremos el pulsador de parada. Está no mal abierta. Ah, ¿quién fue la genia que dijo eso? Fiona. No escuché tu nombre porque lo dijiste muy rápido. Fiona. Ah, Fiona.
Bien, excelente, Fiona, lo que dijiste. Está normalmente abierto. ¿Eso está bien o eso está mal? ¿O no sabe, no contesta? Depende de cómo se programa el PLC, supongo. Excelente. No sé quién dijo eso, pero dijo la genialidad más grande de toda la clase. Depende de cómo programa el PLC. ¿Está bien? Y esto es como una de las cosas más importantes de la clase de hoy. Por eso les estoy haciendo preguntas. Depende de cómo yo programo el PLC. Hasta ahora, en lógica cableada, cada vez que poníamos un pulsador de marcha, lo poníamos normalmente cerrado. Porque lo que queríamos que el bicho este hiciera es sacarle la alimentación a la bobina del contactor para que ese contactor se abra, deje de energizar la bobina, ¿no? Y abra los contactos principales del motor y lo desconecte. Esa era nuestra estrategia, ¿sí? Entonces, en este caso, solamente en este caso, que yo acá tengo el contacto físico del pulsador de parada abierto, en este caso, para que funcione, que eso lo acabo de hacer con la barra espaciadora, cambiarlo de abierto a cerrado, tengo que poner un contacto que sea normalmente cerrado. Pero para. ¿Por qué? La lógica de pensamiento es la siguiente. En tanto y en cuanto yo no presione ninguno de estos contactos normalmente abiertos, ¿sí? El circuito interno, que acá tiene una impedancia, se mantiene abierto, ¿sí? Que es lo que dijimos más temprano. Si ese circuito se mantiene abierto, en la memoria registro de entrada tengo un fabuloso cero, y tener un fabuloso cero significa que estos contactos I1 e I2, que están conectados respectivamente con pulsador de marcha y pulsador de parada, los contactos internos de la programación del PLC I1 e I2, como en la memoria registro de entrada tienen un fabuloso cero, se quedan quietitos como están, o sea, no cambian de estado. Ahora bien, si yo voy al pulsador de marcha físico, lo presiono, ¿qué va a pasar? Se cierra el circuito interno a través de la impedancia Z1, que acá no la veo, y entonces en la memoria registro de entrada me pone un 1 lógico, ¿sí? Me dice, acá guardo un 1, perfecto. Corre el ciclo scan a los recontra 1000 ganchos, le dije que al orden de los milisegundos, 50 veces una vez por cada 50 milisegundos, no me acuerdo cuánto, pero muy rápido, y lo que va a hacer es decirte, hey, changuito, ojo que en la I1, todos los contactos asociados a la entrada I1 deben cambiar de estado, porque en la memoria registro entrada tengo un 1. Entonces, como este contacto está normalmente abierto, lo que va a hacer es se va a cerrar. Cuando este contacto se cierre, por esta línea, que esto no ocurre eléctricamente, sino que ocurre dentro de una lógica de programación adentro del PLC, energiza esta bobina, entre comillas, que esta bobina no existe, es una abstracción para la programación, y lo que hace esta bobina abstracta es cierra sus contactos asociados abstractos, entonces se cierra este Q1, ¿sí? Y mientras tanto va a circular también la corriente por acá, quedando energizada esta bobina. Entonces, cuando yo levante el dedo del pulsador de marcha y este contacto se vuelva a abrir, en la memoria, en la impedancia no va a caer más tensión, o sea, va a haber tensión cero. En la memoria de registro de entrada, como sigue corriendo ese ciclo de scan, va a haber un 0, y lo que va a decir ese 0 en la memoria de registro de entrada, che, capo, dejá los contactos tal y como los programaste. Si eran normales abiertos, dejalo normales abiertos. Si eran normales cerrados, dejalo normal cerrado. ¿Sí? ¿Se entendió esta lógica de cómo hay que pensar la interrelación entre los dispositivos físicos y la programación dentro del PLC? Sí. O sea, lo que yo entendí es que el pulsador de marcha va a estar abierto hasta que vos lo toques y después se vuelve a abrir. Pero tiene un 1 en, bueno, que empiece a hacer lo que tiene que hacer.
y después cuando yo quiero frenarlo, aprieto stop y después le llega un 1 bueno, pará de hacer lo que estabas haciendo. Yo hasta ahora hablé solo de la marcha, de la parada todavía no dije nada, que ahora viene como la parte más picante de todas, que es la de la parada. Pero lo que dijiste de la marcha es así. Yo lo que voy a hacer es accionar en forma indirecta sobre los contactos del ladder a través de lo que pasa en el mundo físico, en el mundo de los pulsadores, en el mundo de los dispositivos de campo, en el mundo de lo que yo conecto al PLC. Obviamente, si no conecto nada al PLC no pasa un pomo. Si yo no acciono esos pulsadores, no pasa nada. En este caso, como hablamos de analógicos, la forma de pensarlo es, presiono el pulsador de marcha. El pulsador de marcha lo que hace es, al dejar circular corriente, porque es normalmente abierto, lo que va a hacer es generar una caída de tensión en Z1. Esa Z1 lo que me va a hacer es escribir un 1 lógico en la memoria de registro de entrada, ¿sí? Y lo que va a hacer la memoria de registro de entrada en forma directa es impactar sobre los contactos internos, estos que vemos acá, del PLC. Como este contacto yo lo dibujé, lo programé como normalmente abierto, al tener un 1 lógico en la memoria de imagen de entrada, lo que va a hacer es lo va a cambiar de estado. Entonces, en este caso, lo que va a hacer es lo va a cerrar. Cuando se cierra, como este circuito interno ve acá que puede circular la corriente, porque acá tiene un normalmente cerrado, este se va a energizar, este se va a cerrar y va a quedar circulando por acá. Por supuesto que yo acá estoy haciendo una muy grande simplificación porque no estoy viendo qué es lo que le está pasando a I2 en el mundo exterior. Lo que pasa es que lo voy explicando de a poco. Fíjense entonces ahora lo que pasa. En este caso vamos a corroborarlo como I2, el pulsador de parada, que es normalmente abierto. Es normalmente abierto. En el mundo exterior yo no lo tengo presionado, por acá no circula corriente, en la Z2 no tengo caída de tensión, en la memoria de registro de entrada de la entrada 2 tengo un 0, como tengo un 0 se queda como está, normalmente cerrado. Entonces todo lo que acabo de decir es válido. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Yo tengo una duda, Andrés. Dale. ¿Por qué decís que Q1 no existe en el mundo real? ¿No habíamos dicho que los M eran los que no existían? O sea, Q1 no existe, no es algo físico. A ver, en realidad Q1 existe como un elemento físico dentro del PLC, si querés. Lo que no es Q1, no es la bobina del contactor. Son elementos distintos que en este caso están conectados. Sí es cierto que Q1 tiene una salida al exterior y las M no tienen salida al exterior. Se quedan como elementos internos del PLC. No sé si aclaré. Sí, se entendió. ¿Sí? Bien. Perfecto. Genial. Entonces, Andrés, lo que nosotros ponemos en el programa es lo que pasa dentro del PLC. Exacto. Que es a diferencia de lo que hacíamos en lógica cableada, que poníamos directamente lo que pasaba en lo real. O sea, mejor no lo podrías haber dicho. Exacto. Acá tenemos como que tener ese cuidado, que ahora es donde yo se las voy, entre comillas, a complicar, ¿no? Déjenme que avance un segundo con este ejemplo y ahora vemos si aparecen más preguntas. Estábamos acá, pulsador de marcha, todo lindo, pulsador de parada, hicimos de cuenta que esto arrancó, entonces este se cerró, este como no lo presioné no cambió de estado, este se cerró, pum, quedó funcionando el motor. Ahora bien, si yo quiero parar esta cosa, fíjense lo que voy a hacer. Voy a mi circuito de mando y acá lo que veo, a diferencia de lo que tenía antes, es que vaya uno a saber por qué, porque Miguel y Francisco hicieron esta presentación y lo pusieron abierto. Yo qué sé, yo hasta ahora venía trabajando con cerrado, estos pibes me quieren confundir. Entonces, fíjense. ¿Había algo? ¿Comentario? Fíjense. No, abrí solo para decir por qué estaba abierto. Decilo vos. Porque vos tenés que energizar a lo que sería I2 para que se abra el que está dentro del PLC. No me importa el de afuera. El de afuera es un pulsador normal que tiene que permitir que pase la corriente. Bien. ¿Quién fue? ¿Quién lo dijo?
Yo, Agustín. Agustín. Lo que dijo Agustín está perfecto. Lo que dice es, mira, yo la verdad que lo que quiero es que cuando programo esto, al accionar lo que tenga asociado, me lo cambie de estado. Es decir, cuando acciono el pulsador de parada, en este caso me cierra el circuito, me registre Z2, me dé un 1 en el registro de memoria de la entrada 2 y me diga, che, este que está cerrado, abrímelo, y en consecuencia, ¿sí?, que se abra el Q1 y me saque de servicio el contactor en el que tengo conectada mi carga, mi motor o lo que sea. Fíjense entonces qué pasa cuando vamos a la simulación. Tanto I1 como I2 en este caso son normalmente abiertos porque yo decidí, o mejor dicho, Miguel y Francisco decidieron que sean normalmente abiertos. Entonces, cuando pulso, que acá les hago una aclaración, para pulsar, cuando ustedes abran su propio Celio van a ver que le van a tener que dar 2 veces, una vez para apretar y que se cierre y otra vez para apretar para que se abra, ¿está bien? Ahí lo que hago es como si tuviera el dedo apretado, pero el mouse lo tengo suelto, y ahí lo suelto. Entonces lo que pasó fue de vuelta. Circuló corriente por acá, se accionó este, se cerró este, y cuando lo solté, quedó circulando corriente por acá arriba obviamente no. Pero si se fijan, el pulsador de parada sigue siendo el físico, digamos, estas ventanitas representan el exterior, ¿no? Lo que yo voy a conectar en las entradas I1, I2, etcétera, lo que yo voy a conectar en Q1, Q2, etcétera. Lo que voy a hacer es, este normalmente abierto es cerrarlo. Cuando lo cierre, voy a tener una caída de tensión en Z2 y ese Z2 me va a decir, capo, cambia de estado los contactos asociados a esta entrada. Entonces lo aprieto, este contacto I2 se va a abrir y por supuesto me va a sacar de servicio Q1. Cuando lo suelte y vuelva a su estado normal, este se va a volver a cerrar porque dice, volvé a tu estado normal, ¿sí? Entonces así, lo que dije ahora pareciera ser todo muy simple, muy sencillo y una pavada. Andrés, ¿tengo una consulta? Sí, dale. Entonces, básicamente lo que está del lado de los pulsadores, no se me ocurre un caso en que sea un contacto normal cerrado, porque todo se trata de cambiar de estado lo que tiene la memoria interna de entrada, ¿no?, en el PLC. De alguna forma sí, casi que estás diciendo mi conclusión y mi truco final para esta clase, Lucas. Pero podría pasar, podría suceder y va a suceder. Y además va a suceder en el parcial y en los trabajos y qué sé yo, que por alguna razón el contacto físico, el contacto que está conectado, este pulsador de parada, sea cerrado. Porque en definitiva, ustedes cuando vean muchos contactos en la vida real, van a ser cerrados. La pregunta que me hago es, si viene un jodido como yo, dice, no, mira, ¿sabes qué, amiguito? El pulsador de marcha está bien, esta te la dejo pasar, te la dejo que sea normalmente abierto. Pero el pulsador de parada, los pulsadores de parada de golpe de puño, esos vieron que son como un honguito rojo, es normalmente cerrado. ¿Qué pasaría en la programación, en el ladder, para que esto funcione? Y yo le pongo un normal abierto. O sea, que sea normalmente cerrado significa que la memoria interna de entrada ya de entrada, o sea, al inicio, digamos, de cuando se pone en marcha esto, en la memoria ir un 1, ¿sería? Excelente, excelente. ¿Quién dijo esa genialidad? Lucas. Bien, Lucas, estás reafilado. Exacto. Lo que me va a decir es, si yo tengo normalmente cerrado, es como que ese circuito está constantemente cerrado mientras yo no lo presione. Cuando lo presiono lo que hago es abrir el circuito. Entonces en esa impedancia, digamos que en la Z2, voy a tener una caída de tensión. Como tengo una caída de tensión, lo que va a hacer es que en la memoria de registro de entrada de la posición 2, voy a tener un 1. Como voy a tener un 1, lo que va a pasar es que me va a decir, hey amiguito, los contactos asociados a esta entrada, y 2, cambiarlos de estado que no sean a su estado normal de la programación.
¿Qué quiero decir con esto? ¿Y qué es lo que quiso decir Lucas? Que yo lo que tendría que hacer es ponerlo como normalmente abierto. Entonces fíjense lo que va a pasar. Y acá está como el truco de este tema. Viene el truco 1 y después viene el truco 2, que es mucho mejor que el truco 1. Así que, de vuelta, muchísima atención acá. Lo que dice Lucas es lo siguiente. Capo, yo te lo resuelvo muy fácil. Si vos me pones que lo que voy a conectar en I2, el pulsador de parada, es normalmente cerrado, lo que tengo que hacer es dejar el I2 normalmente abierto, porque mientras no presione el pulsador de parada, voy a tener circulación de corriente. En la impedancia Z2 voy a tener una caída de tensión. En la memoria de registro de entrada de la posición 2 voy a tener un 1, lo que va a obligar necesariamente a que el contacto cambie de estado. Y si vamos al modo de simulación, lo que estaría pasando sería esto. Fíjense, el I2 sería un normalmente cerrado. Con lo cual, como es un normalmente cerrado, tengo constantemente ese 1 y cuando dije I2 acá me refería pulsador de marcha, el pulsador de parada al PP es cerrado. El pulsador de parada, lo pongo como un normalmente abierto y entonces, como lee en el registro memoria un 1, me lo cierra. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es ponerlo en modo RAM, voy a pulsar mi pulsador de parada, mi pulsador de marcha 1, esto va a arrancar, como arrancó antes, y lo que voy a hacer cuando presione el pulsador de parada, en realidad es sacarle el 1 al registro de memoria de la posición 2, y entonces lo que va a hacer es volver a su posición de reposo o a su posición normal, que es abierta. Es lo que hago presionando esto. ¿Sí? Y así es como funcionaría la cosa. ¿Se entendió más o menos? ¿O confundió más? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bien. Maravilloso. Cada vez lo explico mejor porque algunas veces me costó explicarlo muchas veces. Me quiero tirar una flor a mí porque como no tengo abuela me la tiro a mí. No digo que ustedes son más inteligentes que generaciones anteriores. Flor para mí. Bien. Excelente. Esta cosa es clave. Y ahora viene, sí, la papa, que seguramente ustedes no la necesitan porque son inteligentes y porque lo entendieron. Pero la papa es la siguiente. Programo en Celio, adentro de la programación de Celio, como programé hasta ahora en KDecimu, pongo en los dispositivos de entrada, ¿sí? En el I1, I2, lo que conecto I1, I2, I3, etc., todos normalmente abiertos. Ahora, si viene un hincha pelota como Francisco y como Miguel y me ponen un normalmente cerrado, lo que voy a hacer es programarlo como si fuera normalmente abierto y después voy, antes de entregarle la hoja al profesor, cuando se entregaban hojas, y lo que hago es los cambio todos de estado. Si los puse normalmente abierto, los pongo cerrados, si los puse normalmente cerrados, los pongo abierto y se acabó el partido. ¿Está bien? Esto es un poco la papa para que nunca te equivoques en esto. ¿Se entiende? Ya les va a caer la ficha. No me importa que entiendan la papa. Me importa que entiendan la primera parte. Bueno, en los minutos que me quedan les voy a mostrar otras componentes del Celio para que ustedes ya después lo puedan empezar a usar. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta más? Good. Una consulta, Andrés. Dale. Todo lo que es inversión de giro y del motor, ¿se puede hacer también acá? Porque como que acá vemos solo lo que pasa dentro del PLC, no lo que pasa afuera ni lo que pasa, o sea, no lo de antes y después, sino el durante. Está buenísima pregunta. Acá hay un montón de componentes que no las vas a poder simular. Las vas a tener que pensar cómo funcionarían con la bobina. En el caso, por ejemplo, de la inversión de marcha, vos sabés que necesitas un contactor para que gire en un sentido, un contactor para que gire en el otro, con lo cual te vas a tener que conformar con decir Q1 es marcha en un sentido, Q2 es la marcha inversa. Pero no vas a ver el motorcito girando. Genial, perfecto. Sin embargo, tiene otras cosas que son interesantes que el KDecimu no tiene, porque la lógica cableada no lo tiene y son cositas que sí tiene el PLC. Ejemplo, dentro de la parte de bobinas,
así como yo esto lo pasé muy rápido y ni se los mostré, pero se los voy a mostrar ahora, fíjense que lo que elegí para esta bobina en particular fue este tipo de celestito, que es como un corchete, que se llama activo en estado. La verdad que la traducción al español de este software es bastante polémica, pero esta, la del corchete, es la que vamos a usar en forma análoga a la que usábamos hasta acá para conectar la bobina de un contactor o un relé. Pero les voy a mostrar las otras tres que hay y les voy a explicar para qué sirve. La siguiente, la que parece así como una especie de integral medio cuadrada, o no sé, una media esvástica, es lo que se llama función telerruptor o activación en flanco. Entonces, la voy a poner acá, la voy a reemplazar y les voy a decir, no, lo voy a poner en otro lugar mejor. Y les voy a decir de qué se trata, activación en flanco. Realmente la descripción más o menos explica de qué se trata. Y esto significa lo siguiente, la activación en flanco. Significa que si yo le doy un pulso, sea el activo, esta bobinita Q1, de 1 a 0, se va a activar. Y va a quedar activada todo el tiempo, independientemente de si queda o no queda energizada. Ahora bien, si yo le doy un siguiente pulso, un siguiente impulso, se va a desactivar. Se lo voy a mostrar que va a ser más fácil que mi explicación, pero presten atención, ¿eh? Fíjense. Vamos a ir en modo run. Primer impulso que le doy, se activa. Suelto, sigue activada. Sigue activada la salida, aunque la bobina no esté energizada. ¿De acuerdo? Parece magia, no es magia, sino más bien es una definición de cómo está configurada esta función telerruptor. ¿Y ahora qué es lo que sigue? Si yo le doy otro pulso a esta misma bobina, lo que hace es desactivarse. ¿Sí? Fíjense lo que pasó. La bobina se mantiene activada, se mantiene energizada dentro del ladder, pero la salida se desactivó. Le saco la alimentación. Y así sucesivamente. Esto puede estar hasta las 4 de la mañana, dándole un pulso, lo desactivo y queda activada, le doy un pulso, la desactivo y la bobina sigue activada hasta que la vuelvo a desactivar. Y así sucesivamente, todas las veces que ustedes quieran. ¿Sí? ¿Se entendió cómo funciona el telerruptor? Sí, profe. Bien. La función del telerruptor es algo que prácticamente no usamos nunca, pero que igualmente se las tengo que mostrar para que sepan qué es y por si les sirve para cualquier función. Y después viene otra que es bastante espectacular y que sí que la vamos a usar un montón, que es la siguiente. Las dos que siguen, que tienen la letra S y la letra R, es lo que llamamos el par set reset. Y fíjense cómo funciona. Lo que voy a poder hacer es activar una salida haciendo lo siguiente. Cuando le entrego un pulso a la bobina SETQ1, me activa la salida, y cuando lo entrego otro pulso a la salida reset, lo que va a hacer es desactivarme la salida. Fíjense lo que usé. Usé el de marcha para activar set la salida y el de parada para desactivar o reset la salida. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Vamos a poner modo run. Digo, modo simulación y run. Set, se enciende. Reset, se apaga. ¿Lo siguieron? Sí, perfecto. ¿Les gustó? Mi cosa más linda. Me gustó. ¿Qué Bueno. les llama algo la atención? Se lo voy a mostrar de vuelta. Sí, que se energiza y se energiza la misma salida. Claro, Es la misma salida, o sea, la Q1, pero tiene dos bobinas, digamos. Tiene un comportamiento medio bipolar, ¿no? Con una es para activarse y con otra es para desactivarse. Y no le estoy encontrando el fin práctico si hay un circuito que con una puedo activar y desactivar. Con un pulsor de tipo, con lo mismo me ahorro una bobina. Bien, estas bobinas no son gratarola, no son línea de programación. Sé que no te referías a ahorrar en dinero,
Si existen las dos, te voy a dar una respuesta muy berreta. Si existen las dos es porque en algunos casos te va a servir una y en otros casos te va a servir otra. No me quiero adelantar ahora a muchos casos donde vamos a usar la set reset porque lo vamos a ver en las próximas clases, pero te pido un acto de fe que me creas que la set reset, el par set reset, es muy útil. Dale. Genial, Acto de confío. fe por ahora. Cree en San Andrés Alonso. Bien, pero quiero que me digan algo más, algo que les joda, que les perturbe un poco del par set reset, que no sea solamente que tenga este comportamiento bipolar de dos bobinas. A ver, ¿lo puedes volver a hacer? Sí. Set. Arrancó. Le saco la alimentación a la bobina set. Ahora lo quiero parar. Alimento la bobina reset con la que corresponde, Andrés, con la E2. Y ahí se paró y le saco la alimentación a la bobina. A mí me genera ruido que sin estar alimentado el set sigue prendido la lamparita. Ay, sí, qué dolor, ¿no? Sigue encendido aunque le saque la alimentación. Bueno, esto también es como la magia que vivíamos con el telerruptor, ¿no? No es que físicamente esto yo lo podría hacer, este comportamiento no es un comportamiento eléctrico, ¿sí? Acá donde se empieza a mezclar un poco en este mundo del PLC, lo que antes funcionaba en lógica cableada, que por supuesto si le sacás la alimentación, pero por eso la bobina set y reset son como una entidad que funciona toda juntita, ¿sí? Y que no funcionan con un comportamiento de un circuito eléctrico. Tienen como esta parte medio, no sé, que yo le digo mágica. No puedo mirar solamente lo que le pasa a la bobina en el circuito del ladder. Tengo que ver lo que le pasa a la bobina en el circuito del ladder, pero también tengo que ver lo que está pasando en la salida en sí. No les perturba nada más, quiero que les perturbe algo más. Miren que dije que eran re inteligentes, ¿eh? Reset, set, reset, set, reset, set, reset, set. Reset, reset, reset. No se, No, o sea, set. que le apretás mucho y que no se apaga, o también que como que estás conectando algo para que se apague algo. ¿Estás conectando algo para que se apague algo? Sí, lo de apretar mucho, nada, es una tontería que hice a ver si alguien le despertaba algo, pero no tiene nada que ver con apretar mucho. Set. Reset. Reset, 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 reset. A mí me genera ruido que ¿por qué pones un pulsador de parada cuando estás alimentando una bobina? Sé que es la bobina de parada, pero ¿por qué necesariamente tiene que ser un pulsador de parada? Bueno, O sea, solamente es un como pulsador. para nombrarlo. Es un pulsador, es un contacto, lo podría hacer con absolutamente cualquier cosa, ¿no? Ahora lo llamo pulsador de parada, pero podría ser un fin de carrera, podría ser cualquier cosa que yo conecte en este caso a la entrada I2, que es la que yo decidí que lo haga, ¿eh? No tiene que ver con eso. Les doy una pista. Tiene un poco que ver con este comportamiento de la bobina set y la bobina reset. Podría No te ser cambia que el 1 por- del 0, ¿no? Ah, sorry. ¿Cómo? No escuché. Perdón, Mafre, no sé si quieres decir algo. No, que capaz que era raro como con una bobina, o sea, como que una bobina puede parar otra bobina cuando está activada, o sea. Bueno, eso es por definición. Bánquense la fe. Fe Claro, en San Andrés. O sea, vos cuando activás la bobina del 1, te tira 1. Después la Sí. desactivás y te tira 0. ¿A dónde te tira cero? A la salida, sí. Bueno, claro, o sea, en tu programita tenés un 0 y sin importar cuántas veces. O sea, No, vos las puedes veces. tener, Mirá, le doy vos a la de puedes tener set, 0 en la primera. cero en la primera, le doy a la segunda, pum, lo apago. ¿Y podés Claro. darle las dos a la vez? ¿A quién? ¿Qué pasa? Si pones set
Set. Apretás el set y apretás el reset. ¿Al mismo tiempo? Sí. ¿Qué cree que explote todo? ¿Y por qué no si son dos pulsadores? Y están encima de líneas separadas. Es que justamente eso era lo que quería que traigan, Agus. Gracias. La pregunta que siempre pasa es, bueno, ¿qué pasa si le doy al set y al reset juntos? Si energizo las dos bobinas, ¿qué pasa? WhatsApp. ¿Se entiende lo que propone el colifa de Agustín, que quiere hacer volar todo por el aire? ¿Qué pasa? A mí se Y va. tendría que... Terrible corto. Uno tiró terrible corto, ¿viste? Terrible corto, siempre ante la duda terrible corto. Hubo otro comentario por ahí, no sé quién fue. No sé si fuiste vos, Mafe. No, Fiona, para mí se apaga. Fiona. Fiona, tenés un Sí, 10. la orden que. Yo que te quise echar del curso, tenés un 10. Si yo le doy a las dos al mismo tiempo, no te quise echar, mentira. Si yo le doy a las dos al mismo tiempo, fíjense que energizo la bobina de set y la de reset, el resultado es que el reset prevalece sobre el set. Y esto no hay una explicación desde el punto de vista físico o desde el punto de vista funcional. Hay una definición de diseño. Está diseñado, está pensado para que el reset prevalezca sobre el set. Punto. ¿Por qué razón puede ser? Y por una razón de seguridad, ¿no? ¿Qué esperamos? ¿Que una cosa se mantenga funcionando ante una parada de emergencia, por ejemplo, o que se frene? Bueno, que se frene. ¿Está bien? Entonces, esa es la razón principal por la cual el reset prevalece sobre el set. ¿Se entiende? Bien. Sí. Siendo las 7 de la tarde para ustedes y las 12 de la noche para mí, vamos a dejar la clase acá. Por supuesto tenemos que ver más componentes de PLC que lo vamos a ver la semana que viene. Yo sé que muchos de ustedes cursan, ahí me avisó Agus que se tenía que ir, así que voy a tratar de siempre terminar a horario nuestra clase. En todo caso, todos los que tengan que ver temas de TP los vamos a ir viendo en la semana. Yo igual me puedo quedar algunos minutos más por si hay alguna duda puntual del tema o alguna duda específico del trabajo práctico. Y al resto los despido para que puedan seguir con el resto de sus clases. Luego, buenas noches. Adiós. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Adiós. Andrés. Sí. Nosotros somos del grupo de Agustín. Sí. No con Luis, sino con otros compañeros que se fueron de la reunión. Sí. Y todavía no tenemos decidido el proceso a usar para el trabajo práctico y teníamos una alternativa. Yo le pregunté a ellos si querían, o sea, si vos no tenías problema en comentártelo a vos. No, obvio, dale, claro que sí. Porque, digo, para no atrasar una semana más el tema de la decisión y ya ponernos a hacer el TP en sí, digamos. Espérate que se me fueron de la reunión y no soy yo el que tiene todos los gráficos. De igual manera, yo no tengo problema, lo podemos ver. De igual manera, yo al final del día prefiero que lo defina Agus, ¿no? Pero si ustedes quieren ver alguna duda conmigo, alguna pregunta que yo los pueda orientar, no tengo ningún problema, pero lo que sí les voy a pedir es que lo hablen con Agus para hacer la definición con él, ¿sí? Porque después el seguimiento del proyecto lo va a hacer todo él. Pero si quieren ahora en 5 minutos lo vemos, no hay ningún problema. No, tranqui, no, o sea, porque es básicamente para eso. O sea, espero que nos podemos comunicar con él por mail o algo así para. Yo digo mándele un mail a Agus y yo de igual manera, ahora mismo que seguramente le mando un mensaje para contarle cómo fue la clase, le digo el caso de ustedes para que esté atento al mail. Y si por alguna X razón no te contesta, si querés me mandás un mail a mí o me mandás un WhatsApp y ya está. No, sí, perfecto. Yo para que no atrasar una semana más todo. No, está perfecto, Lucas. Idealmente que no se atrasen. Bien, buenísimo. Bueno, Vale. gracias. Chao. De nada. Adiós.